el capítulo 5 de Lucas. Me gustaría que viéramos. Y me gustaría comentar algún pequeño detalle sobre el capítulo, o sea, el pasaje que vamos a ver, especialmente son los versículos del 1 al 11 los que vamos a estar meditando en esta mañana, y me gustaría que pudiéramos acercarnos a la palabra para contemplar el pasaje y contemplar su centro. ¿Cuál es el centro de ese pasaje? No es el milagro. El milagro no es el centro, la clave con la que tenemos que quedarnos. El milagro va a ser un medio para enseñar al pueblo de Dios. Es un medio. El centro es otro. Si el centro no son los problemas, como decía Joel al principio, ¿quién debe serlo? Jesús, ¿verdad? Jesús es el centro de este pasaje. Jesús. Y sus planes y sus propósitos. Y lo que Él hace con unos y con otros. Y me gustaría que este pasaje pudiera ayudarnos. Y hay algunas lecciones que vamos a ver, o algunos principios que vamos a ver. Vamos a ver uno de los requisitos para la obediencia. ¿Sabéis cuál es uno de esos requisitos? O por lo menos el que vamos a ir viendo en este pasaje. Ahora lo iremos viendo. ¿Cuál es ese requisito para obedecer a Dios? ¿Qué hace falta en nuestras vidas para obedecer a Dios? Y lo vamos a ver en este pequeño pasaje que me gustaría que pudiéramos meditar. Y él nos va también a preguntar ciertas cosas sobre nuestras propias vidas, como veremos luego al final. Pero antes me gustaría orar, pedir que el Señor también bendiga su palabra y nos ayude a todos a dejar que su palabra sea la que produzca, haga mella en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y tiene el poder para penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, descubriendo pensamientos e intenciones. Señor, no es cualquier libro, no es un libro de autoayuda, no es un libro de filosofía. Es tu palabra verdadera, cierta, de principio a fin, que nos has dejado para que nos guíe en medio de este mundo complicado, difícil, y que en medio de toda esa vida, todo ese caminar, podamos hacerlo poniendo nuestros ojos en ti, Jesús. Señor, ayúdanos a poder seguir aprendiendo. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y para dejar que tú seas el que sigas hablando a nuestras vidas. Señor, te necesitamos y pedimos que tú nos ayudes en esta mañana. En el nombre de Jesús. En este texto, cuando lo estaba meditando, el versículo 8 no me cuadraba. Me costó al principio entenderlo. No descubría, me parecía que no pegaba. ¿Cómo es posible que un hombre, viendo el poder de Cristo de una manera tremenda, su reacción no hubiera sido ¡aleluya, gloria a Dios, gracias Señor por bendecirnos tanto, eres maravilloso! No hace eso. ¿Por qué? En parte, por eso va por ahí. Pero, ¿qué? Eso era algo que al principio estaba costando verlo, entenderlo. Digo, no me cuadra. Hasta que entendí algo. Y es lo que vamos a ir viendo ahora. Y me gustaría que poder ayudarte a que tengas eso en mente a la hora de poder entender el pasaje y de poder
acercarte al resto de lo que está ocurriendo en este pasaje. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, mar de Galilea, tiene otros nombres, ¿no? El lago Tiberíades también, el mar de Tiberíades, hay varios nombres. Dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! El gentío, las multitudes que estaban siguiendo a Jesús, estaban queriendo... ¿Qué? ¿Qué dice el texto? Se agolpaba. Queriendo que... escuchar la palabra de Dios, oír. Tremendo, ¿no? Las multitudes buscando escuchar la palabra de Dios. Que el Señor nos guarde, hermanos, de tener siempre ese deseo en nuestro corazón. Que nuestro corazón esté preparado para escuchar lo que Dios dice. Para escuchar lo que Dios quiere decirnos y quiere enseñarnos. Eso es una actitud muy importante. Y en medio de esa situación, dice, versículo 2, el Señor vio dos barcas, estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Es decir, ya habían terminado su jornada. Ya Antonio Agüita ha cerrado su negocio, ya no se vende más fruta por hoy. Ya se ha acabado. La fruta, el pescado que había, bueno, la fruta que había ya se ha vendido. No hay más que vender. Y entonces Jesús llama, ve que una de las, ve que las barcas eran una de Pedro y otra de Juan y Jacobo, y pide a Juan, se acerca a la de Pedro, se sube, le ruega que se aleje un poquito de la orilla, y sentándose enseñaba, desde la barca hasta la multitud, enseña la palabra de Dios. Y el Señor está ahí transmitiendo la palabra de Dios a la multitud aquella que estaba allí sedienta, necesitada, queriendo escuchar la palabra de Dios y reciben la palabra de Dios de parte de Jesús. Ese es quizás un poco el contexto, aunque evidentemente hay muchas cosas que podríamos sacar de ahí, pero es a partir del versículo 4 donde especialmente estaba meditando. Dice, cuando terminó de hablar, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Se habían dedicado a estar toda la noche trabajando, pescando, no habían conseguido nada, lo que habían conseguido era cero, y ellos eran expertos pescadores, eran gente con ese conocimiento, habían sido criados, venían de familias donde la pesca era la profesión que estarían seguramente practicando, y eso es lo que estaba ocurriendo. Ellos tenían y sabían lo que estaba ocurriendo. Y el Señor va y les dice a hombres que han estado toda la noche trabajando, vienen ahora, ya han estado recogiendo todos sus bártulos, preparando, guardando los enseres, lavando las redes, y ahora el Señor les dice, después de que lo han guardado, o lo tienen ya todo casi recogido, les dice, boga mar adentro, Pedro. Es decir, vuelve a intentar a echar las redes, vuelve otra vez a llevar tus barcas adentro, fuera de la orilla, y vuelve a echar las redes. Inténtalo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Versículo 5. Respondiendo, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro le está diciendo al Señor, escúchame, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, que nosotros somos pescadores. Hombre, tú eres carpintero y ahora estás siendo un predicador. Hombre, entiende que nosotros tenemos experiencia y sabemos lo que significa la pesca, y hemos estado toda la noche. No es que hemos estado un ratito, es que llevamos la noche.
Y ahora, tú nos estás pidiendo que, mira, lo razonable que es, lo lógico que era. Lo que estaba diciendo Pedro era razonable, ¿no? Lo que estaba diciendo. Era lógico, tenía sensatez, habían estado intentándolo y no han podido, no han sacado nada. Oye, pues mira, que de hecho los peces pues salen por la noche y durante el día pues se van escondiendo. Y entonces, pues esa era su experiencia, pescar de noche tiene más fruto que de día. Y le dice, mira Jesús, ¿cómo que no? Y Pedro está ahí teniendo claro que es sensato, tiene sentido, y va y dice, la frase última del versículo 5, dice, más en tu palabra echaré la red. La versión de las Américas lo traduce así, quizás tiene un sentido que quizás le da un poquito un aspecto que quizás un matiz que Reina Valera quizás no se ve tanto. Dice, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Podríamos seguir diciendo, no porque yo lo vea, sino porque tú me lo pides. Eso es como alguien te pide que hagas alguna cosa y tú la haces convencido. No, convencido no. Tú la haces porque, mira, por compromiso, por quedar bien, por no hacer el feo a alguien y decirle, oye, mira, que no lo voy a hacer, que es que no tiene sentido. Más o menos esa es la situación. Eso es lo que está ocurriendo y es lo que está realmente tratando Pedro de resaltar aquí. Él obedece. Obedece, porque lo hace. Ahora, ¿lo hace convencido? ¿Su obediencia es una obediencia plenamente convencida? No es una obediencia plenamente convencida, segura de lo que Dios está pidiéndole, de lo que el Señor está diciéndole. De hecho, su obediencia, evidentemente, es una obediencia, no es perfecta, pero sí es una obediencia buena. ¿Saben por qué? Porque obedecer no significa que siempre entendamos todo. Obediencia al Señor no significa que siempre entendamos claramente todo lo que nos está pidiendo. Obediencia es considerar lo que nos dice y seguirlo. Y Pedro no está entendiendo realmente lo que está ocurriendo aquí. Pero ama al Señor, lo respeta y lo hace por respeto a Él. Porque se lo ha dicho Él. Quizás si se lo hubiera dicho otro, seguro no lo hace. Pero se lo ha dicho el Señor. Y entonces nos encontramos con este hombre que obedece. No es una obediencia que rebosa fe, es imperfecta, pero es obediencia. Aunque no entiende muchas cosas. Es bueno lo que está ocurriendo. Y a veces Dios nos pide situaciones o cosas así también en la vida, nos pide obediencia y no siempre lo entendemos. ¿Os acordáis de Naamán? El general sirio, de los ejércitos sirios, ¿qué le pasaba a Naamán? Tenía lepra, ¿vale? Y va hasta Israel, a las tierras de Israel, para ver a un profeta. ¿Qué profeta era? Eliseo. Va a buscar a Eliseo para ver si Eliseo podía ayudarle con su lepra. Y nos encontramos que habla con el profeta, con Eliseo. ¿Y qué es lo que le dice Eliseo que tiene que hacer? ¿Quién se acuerda? Sumergirse 7 veces, ¿dónde? En el Jordán. Y dice, hombre, pero por favor, no vamos a tener nosotros ríos buenos en nuestra tierra para que yo tenga ahora que hacerlo aquí. Y se emigra. ¿Y qué hace? Bueno, sus siervos le dicen, no lo hagas, hombre, inténtalo, por lo menos, ¿no? Y nos encontramos en el versículo 13 de Segunda de Reyes, capítulo 5, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te manda alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Este hombre no... Es distinta la situación de Pedro.
son dos personas completamente distintas, pero tiene cierta similitud. En el fondo él tampoco entiende lo que le están pidiendo, y encima hay en su corazón orgullo. Y dice el versículo 14 que dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Eso es otra muestra de alguien que no obedece de manera perfecta, no tiene una obediencia perfecta, pero tiene la suficiente para hacer caso y obedecer lo que el Señor le dice a través del profeta. Y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Y nos encontramos con Pedro, que está en la misma situación. Está ahí, contemplando toda esta situación desde su propia perspectiva, con sus propios ojos, y trata de seguir adelante y decir: bueno, Señor, no entiendo, no sé, no estoy seguro, yo no lo veo, no lo tengo claro, pero porque tú me lo dices, te respeto y lo hago. ¿Y qué hace Dios? ¡Bum! Sorprende. Y habiéndolo hecho, versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, la bendición de Dios cuando hay obediencia es uno de los principios que aparece aquí también. Dios bendice cuando hay obediencia por nuestra parte, por parte de su pueblo, por parte de sus hijos. La obediencia tiene fruto. Hay un fruto por vivir, obedecer, hacer caso de lo que Dios dice, caminar en la senda que Dios marca. Hay fruto. Del mismo modo que también hay fruto por hacer lo contrario. También hay fruto, pero no es el mismo fruto. La desobediencia también trae su fruto, pero no es el mismo fruto que evidentemente trae la obediencia al Señor. Y nos encontramos con que la bendición es tan espectacular que han tirado las redes, están tratando de recoger toda esa pesca, pero no pueden. O sea, hay tanto pescado para recoger que ¿qué hacen? Versículo 7. Dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. ¡Tremendo! Tremendo. Y me recordaba a Efesios, el capítulo 3, cuando el Señor, a través de Pablo, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios obra y lo hace muchas veces de tal manera que ni siquiera somos capaces de imaginar lo que va a hacer, habiéndole pedido. Pedro ni siquiera le había pedido, pero estaba experimentando el poder de Dios, estaba experimentando la gracia de Dios, estaba experimentando la bondad y misericordia de Dios con su propia vida. Estaban viendo la gloria de Dios, porque evidentemente también era lo que estaba tratando de resaltar aquí en estos versículos. Dios bendice cuando hay un corazón obediente. Y cuando hay un corazón dispuesto a tener en cuenta a Dios. Hace unas semanas veíamos a un rey que fue descartado por Dios. ¿Os acordáis? Samuel, ¿verdad? ¿Por qué fue descartado Saúl? ¿Por qué fue descartado? Porque obedeció, pero a medias. Y es distinto a lo que estaba ocurriendo aquí. Aquí, el Señor le dice a Pedro: boga mar adentro y echa las redes. Punto. Es lo que le ha dicho. ¿Lo hace Pedro? Sí, lo hace. A Saúl, ¿qué es lo que le había dicho el Señor cuando tenía que destruir al rey Amalek y a su pueblo y a todas sus propiedades? Le dice: todo, destrúyelo todo. ¿Qué hace Saúl? En 1 Samuel 1, 15. No mata a Agag, el rey.
le pregunta Samuel cuando lo ve, le pregunta ¿qué? Oye, ¿qué es ese ruido de ovejas y de vacas? ¿No te había dicho Dios que lo quitaras todo? No es eso lo que está ocurriendo en Pedro. Es una fe o una obediencia que no ve todo, no entiende todo, es cierto, pero obedece lo que Dios le pide. Saúl era otra cosa, y evidentemente por eso tuvo otra serie de consecuencias. Pero Pedro está ahí, y evidentemente Dios está bendiciendo, porque en esa obediencia sincera, Dios trae bendición, Dios trae derrama de su gracia y de su favor sobre nuestras vidas. Y el favor ha sido tan increíble que evidentemente la reacción de ellos va a ser la que vamos a ver ahora a continuación en los siguientes versículos, ¿no? Fue tremenda. Y aquí es donde me gustaría recalcar cuál es la respuesta o la reacción de Pedro. Como antes decía, no es una reacción de asombro, gloria a Dios, salta en alabanza, salta en gratitud, Señor, qué tremendo, ven para acá, que te voy a dar un abrazo, voy a hacer un hashtag que ponga confía en Jesús y recibe tus peces. No lo haces. Lo del hashtag luego preguntarle a vuestros hijos por si alguno no sabe lo que es. Pero no hace eso, Pedro. No salta de gozo y de alegría. ¿Por qué? ¿Por qué? Era la pregunta que me hacía. ¿Por qué? Cuando aparentemente tendría que haberlo hecho, haber saltado de gozo y de alegría por ver la gloria y el poder y la bendición de Dios, pero no lo hace. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en Pedro? Él se están dando cuenta. Se está dando cuenta. Se está dando cuenta de sí mismo y de la gloria de Dios. Está entendiendo algo que quizás no había entendido hasta ese momento y que Dios está tratando con su vida. ¿Qué es lo que dice Pedro? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, lo adora. Señor, eres tremendo. ¿Y cómo lo adora? Diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Qué está tratando de expresar? ¿Por qué reacciona de esa manera, Pedro? ¿Por qué se pone a decirle, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador? Porque se está dando cuenta de su propia realidad. Está reconociendo la gloria y la majestad de Cristo, de Dios, está entendiendo la grandeza de su Señor, pero a veces está reconociendo su propia pequeñez. Mirando cómo su confianza es débil en el Señor, como el Señor le ha pedido algo y no se fiaba de él, y lo ha hecho porque debía hacerlo. Y Pedro se encuentra en esa situación en la que reconoce su debilidad. Y la tentación, ¿sabéis cuál es? En medio de momentos en los que Dios nos pide hacer algo y no lo entendemos, ¿cuál sería la tentación que pudiera llegar a nuestros corazones? Lo que dice Proverbios, pero al contrario. Proverbios 3, verso dice, me acordaba de este texto, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuál sería la tentación? Apoyarse en su propia prudencia. Apoyarse en su propia prudencia. Y Pedro estaba ahí en medio de ese filo. Y creo que eso es parte de lo que nosotros también estamos experimentando y podemos experimentar y podemos luchar. En que hay momentos en los que no entendemos la voluntad de Dios y pensamos, yo sé lo que es mejor para mi vida. Yo sé lo que es mejor. Y que
la pregunta que tenemos que hacer es, ¿verdad? Tú y yo sabemos lo que es mejor para nuestras vidas. Ahí es donde el Señor está. Creo que eso es una de las verdades que tenemos que aprender y descubrir, que lo que constantemente el Señor nos está llamando es a escucharle a Él, a no fiarnos de nosotros mismos, de nuestra propia experiencia, de nuestras propias ideas, de nuestra propia habilidad, nuestra capacidad, de nuestra experiencia, sino a fiarnos de quién. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y eso es precisamente lo que puede estar, lo que cada uno de nosotros podemos estar en lucha, en medio de diferentes situaciones. Puedes estar en medio de situaciones difíciles. Ahora mismo, enfermedades, te quedas sin papeles y sin nada. No ves que hay ahí ninguna nube en el horizonte y todo está demasiado desértico y el agua no llega. Me quedo sin trabajo. Hay muchas situaciones en las que nosotros podemos tener la tentación de pensar, yo sé lo que necesito, yo sé qué es lo que me conviene. Y el Señor nos dice constantemente que Él tiene lo mejor para nosotros y Él conoce de manera perfecta lo que nosotros necesitamos y lo que nos conviene. Y a veces el Señor nos dice, como a Isaías, al pueblo de Israel, estad quietos y confiad en la salvación de Jehová. ¿A quién le cuesta estar quieto? Pero el Señor nos dice estar quietos. Isaías 30:15 le dice el Señor eso a Israel: estad quietos y confiad en mí. Y en medio de todas las situaciones, nosotros tenemos que aprender y recordar a Pedro. Pedro no entendía todo. Pensaba que incluso lo que Dios estaba diciendo, que aquí no va a pasar nada. Pero dio los pasos que Dios le pedía. Yo no sé si ahora quizás, en este momento de tu vida, el Señor te está diciendo, camina por aquí, da estos pasos, hazlo. No entiendes todo, pero hazlo. ¿Te está ocurriendo? El Señor te está diciendo que sigas adelante, que camines por una senda determinada, su voluntad, y tú no lo ves, no lo entiendes, piensas que dices, pero ¿de dónde va a salir? Si Dios te lo dice, si es el Señor, camina por ahí. Sigue adelante. Confía en Él, aunque no entiendas claramente lo que está ocurriendo y qué es lo que está haciendo Dios o va a hacer. Pero espera en Él. Ámale. Confía en lo que Él te está diciendo. Y deja que sea Dios el que vaya dirigiendo tu vida y te sorprenda. Y haga el milagro que quizás tú ni te puedes imaginar. Lo ha hecho, ¿verdad que sí? ¿Ha hecho en vuestras vidas Dios milagros así? ¿En otros momentos? ¿O ahora o hace poco? ¿Lo ha hecho en algunos de vosotros? Lo ha hecho. Seguro. Y el Señor sigue siendo el mismo. Busca al Señor en todo momento. Síguele. Y espera en Él. Como dice el salmista, espera en Jehová. Y Él hará. Y Él hará. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que seguir recordando, entendiendo. Y el ejemplo de Pedro es lo que nos está ayudando, porque la tentación que tenemos es decir, no, yo que soy experto, yo sé lo que tengo que hacer. No, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. El corazón, cuando se nos llena de orgullo, nos alejamos de lo que el Señor está pidiendo. Cuando hay un corazón humilde, aunque no entienda, porque lo que se ve es en Pedro el Señor, yo no entiendo todo, pero tú lo dices, a ti te voy a obedecer. Y eso tiene que ser parte de lo que tiene que haber en nuestras vidas. Lo que agrada al Señor
es tener un corazón dispuesto para seguirle a Él. En medio de las diferentes encrucijadas de la vida, en medio de los diferentes momentos de la vida, sigue mirándole, sigue poniendo tu mirada, tus ojos en Él, confiando en quién es. Y Pedro, al reconocer esas palabras que de algún modo estaba confesando delante de Jesús, está reconociendo que no se siente digno por la gracia que ha recibido de parte de Dios. Él cae de rodillas y dice: Señor, apártate de mí, ¿por qué me bendices si no soy digno? Porque en el fondo lo que está diciendo es eso: Señor, no soy digno de que tú bendigas mi vida de la manera que lo estás haciendo. Que yo tenga la oportunidad de ver tu poder, tu gloria, que todo este milagro que tú estás obrando delante de mí me ayude a reconocer tu gloria. No soy digno de tanta bendición de parte tuya. Y creo que eso es parte de lo que está haciendo el milagro en el corazón de Pedro. Como cuando el Señor se presentó, o Isaías se presentó delante del Señor, ¿no? Y en Isaías 6 él pronuncia también voces sobre la grandeza, palabras sobre la grandeza de Dios, y como él se siente, tiene ese sentimiento de indignidad delante de él. Dice: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Su asombro por la gloria de Dios y por su propia realidad, su propia pequeñez delante de Él. Y lo mismo ocurrió cuando Pedro estaba con Jesús en el momento de la transfiguración. También dice que se llenaron de temor al ver la gloria de Jesús. Y son situaciones, momentos en los que evidentemente también aquí Pedro y los demás apóstoles que había con él van a vivir y a experimentar esa tremenda experiencia de ese Cristo poderoso, glorioso, que él está tratando de resaltar. Si os dais cuenta, en el versículo 5 ha llamado al Señor, le dice, respondiendo Simón, le dijo: Maestro. ¿Sabéis cómo le llama ahora en el versículo 8? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor. Ese uso de esos dos títulos son muy significativos, quieren decir mucho. Está reconociendo la gloria, la majestad, la dignidad del Señor Jesús. Antes lo veía más como un maestro, como un buen maestro, un rabino, sabio, pero ahora está contemplándolo como: ¿quién es? El Rey glorioso. Al contemplar la hermosura del Señor, nuestro corazón se humilla, se hace humilde. Despertamos a nuestra necesidad profunda del Señor y a su gloria, y a su asombrosa y poderosa gloria. Y por eso, cuando estaba leyendo estos versículos, me llamaba la atención todo este versículo, ¿no? Donde Pedro está reconociendo que se siente indigno de recibir tanta gracia y tanto favor de parte de Dios. Y me preguntaba una cosa: ¿tenemos que experimentar nosotros también eso? ¿Tenemos que sentir en nuestro corazón que no somos dignos de recibir la gracia y el favor de Dios? Y lo digo porque estamos en una cultura donde todo es derecho, donde yo merezco que me den esto, merezco que me den lo otro, y me hagan esto, me hagan aquello. Estamos en una cultura donde hay una tremenda explotación del derecho, del merecimiento. Y estamos en esa cultura, en ese contexto.
La pregunta es, ¿nosotros merecemos el favor y la gracia de Dios? Yo merezco la gracia de Dios. No la merezco. Cuando soy consciente de eso, soy consciente de la grandeza de Dios, de la dignidad de Dios, de que mi boca no puede estar callada para darle la gloria y la honra y el honor al Dios que vive por los siglos de los siglos. Y creo que esa es una de las cosas que está tratando Lucas, que es el autor de la carta, de resaltar la actitud que hay en el corazón de Pedro. Esa actitud de reconocimiento de la grandeza de Dios y de su propia pequeñez. Y esto hoy en día en la cultura donde lo que importa es ámate a ti mismo, porque es el concepto que parece que en medio de la sociedad en la que estamos es el concepto que sirve para resolver todos los problemas que tiene el ser humano, suena chino. Suena chino. Pero tenemos eso en las Escrituras para que nosotros aprendamos del ejemplo de Pedro. Y que nosotros tenemos que acercarnos también a Jesús, al Señor, a nuestro Dios, con esa misma actitud de reconocimiento de la gloria de Dios y de nuestra propia pequeñez, de nuestra indignidad. No soy digno de recibir la gracia, el favor, la misericordia, la bondad, los milagros de Dios. No soy digno. Cuando eso está en mi corazón y en mi mente, y cuando experimento el poder y la bondad y la misericordia de Dios, es que mi corazón no puede más que estallar en alabanza, en gratitud. Hoy estamos en una sociedad que no es agradecida, que no hay muchas veces gratitud, porque estamos en una sociedad en la que creemos que todo es derecho y que nos merecemos esto, nos merecemos lo otro. Y los creyentes tenemos que recordar que no lo merecemos, que todo es favor de Dios, es gracia de Dios, es misericordia de Dios. Y que eso es parte de lo que las Escrituras nos siguen enseñando. Nuestra actitud, una actitud humilde. Antes preguntaba, ¿qué es lo que hace falta para obedecer? Un corazón humilde. Un corazón humilde. Hace falta fe, es cierto. Pero aparte de eso hace falta un corazón humilde, dispuesto a reconocer mi necesidad. Dispuesto a reconocer que no sé hacer todo, que necesito ayuda, que necesito el favor de Dios, que sin Él no puedo vivir. Cuando yo tengo ese corazón humilde y estoy dispuesto a reconocer eso, Dios sorprende. Dios hace maravillas en nuestras vidas. Y eso es lo que ha hecho la vida de Pedro. Él ha visto, ha obedecido sin entender, pero ha obedecido al Señor. Y ha visto el favor de Dios. Y ahora, después de ver el favor de Dios, reconoce que Dios es tremendamente misericordioso con él, bondadoso por derramar su gracia sobre su vida. Y ha experimentado ese poder sobrenatural de parte de Dios. Y eso es algo que no solo estaba experimentando Pedro, pero bueno, en un sentido él lo experimentó de una manera diferente, porque él es uno de los protagonistas aquí en este pasaje. Y dice el versículo 9 que los demás también que estaban con él en la barca también se sintieron asombrados, ¿no? Y llenos de temor. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, todos los que estaban en la barca, incluso Pedro y Jacobo, que son los que iban con la otra barca, estaban llenos de temor. Y eso es lo que dice el versículo 10. Dice, asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y el Señor, ese Dios lleno de bondad, de gracia, ese Dios que busca bendecirnos en medio de nuestros temores, en medio de nuestras
incomprensiones, en medio de nuestros asombros, en medio de situaciones que no entendemos, va y le dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el Señor se acerca y en ese asombro le dice, no temas, se acerca para calmar su corazón, para ayudarle a seguir descansando en Él, a seguir confiando en Él y encontrando en Él la paz que el Señor tiene para nuestras vidas. Eso es lo mismo que le ocurrió a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. En el capítulo 1, Juan también tiene una imagen sobrecogedora, espectacular, grandiosa, que el Señor, y en el versículo 17 narra ese momento, dice, y cuando le vi a Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y en medio de esas situaciones, el Señor se acerca. Situaciones que no entendemos, que nos sobrepasan. Y el Señor también nos dice, no temas. Confía en mí. Y el Señor está ahora dirigiendo a Pedro y mostrándole también por qué estaba ocurriendo todo aquello. Todo aquello tenía un propósito. Toda esa situación, todo ese milagro, todo lo que está ocurriendo en el corazón de Pedro, tenía un propósito. Dirigir a Pedro hacia la misión que Dios tiene para su vida. Y por eso dice, desde ahora serás pescador de hombres. Y tiene una misión. Nuestra sociedad trata de marcarnos la identidad que tenemos que tener. A veces nosotros mismos queremos desarrollar nuestra propia identidad y evidentemente tenemos lugar para ello, pero ¿qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Está definiendo de una manera quizás marcadamente clara la identidad de Pedro. Pedro es un siervo de Jesús, es un hijo de Dios, y al que Dios le está dirigiendo. Primera de Pedro, en el capítulo 2, el Señor también va a marcar la identidad de su pueblo. Versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es lo que es la iglesia del Señor? La propiedad de Dios. Pueblo de Dios, nación santa. Dios es el que define quiénes somos. ¿Qué es lo que yo soy? El hecho de decir soy hijo de Dios tiene un valor incalculable que muchas veces no nos damos cuenta. Y esa tiene que ser la identidad que el Señor quiere que prime en nuestras vidas. Lo que Él ha hecho con nosotros y a lo que Dios nos llama que seamos. Y eso tiene que dirigirnos. Lo que yo soy en Cristo es lo que tiene que dirigir mi vida. Y es lo que el Señor está esperando también, que siga evidentemente bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Él es el que ha hecho a ti y a mí también pescadores de hombres. Dios nos ha dado una misión en medio de este mundo también, que es la de anunciar a otros que hay un Dios verdadero, un Dios que ha venido a salvar, un Dios que ha venido a bendecir la vida de aquellos que se acercan a Él en fe. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. No hemos sido rescatados para guardar lo que hemos recibido, la bendición que hemos recibido, la verdad que hemos recibido. Hemos sido rescatados para compartir con otros. Y me gustaría animarte a que en esta mañana no dejes de seguir recordando el llamado que Dios nos ha dado a ti y a mí. Y aprovecha cada oportunidad que el Señor te permita para poder hablar a otros de Jesús. En medio de un mundo donde hay muchísima gente que está perdida, absolutamente perdida y vacía, necesitan encontrar un sentido para la vida.
Me gustaría terminar con ese versículo 11, que es el que encontramos ahí. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta experiencia en la vida de Pedro y de los discípulos ha marcado sus vidas. Lo ha marcado. Tienen claro de quiénes son. Tienen claro su identidad. Y si tú imagínate qué harías si tú, no sé, tienes la experiencia de ese milagro, de esa pesca abundante. Eso es como, imagínate, un tío tuyo de América que no sabías, te regala una herencia tremenda, te toca la lotería, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Tú qué hubieras hecho con todo eso que te hubiera tocado? Te hubieras montado quizás una comilona tremenda y lo hubieras disfrutado, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué hacen ellos? Toda esa pesca, porque esa pesca era tremendo dinerito, era muchísimo dinero, ¿eh? ¿Sabes qué hacen? Lo dejan, lo abandonan. Dejan sus barcas allí para su familia y ellos se van y siguen a Jesús. Dice, dejándolo todo. Dejándolo todo. No sé, el Señor te está diciendo que dejes algo ahora mismo en tu vida para seguirle a Él. Dios te está llamando, te está picando a tu puerta y te está pidiendo que lo dejes todo para seguirle a Él. No cierres tus oídos, no lo cierres. No pienses que sabes lo que te conviene. Si Dios te está diciendo otra cosa de la que tú quieres hacer, escucha a Dios y síguele, porque te va a ir bien. Si yo quiero hacer lo que a mí me da la gana en mi vida, eso es fracaso. Eso es fracaso. Pero si yo estoy dispuesto, aunque no entienda todo, a seguir al Señor y hacerle caso y dejar lo que tenga que dejar porque Él me pide, eso es bendición para mi vida y para la tuya. ¿El Señor te está pidiendo que dejes algo? Me gustaría animarte a que lo hagas. Mira, con nuestra vida podemos hacer varias cosas. Podemos desperdiciarla en cosas que no tienen sentido, absurdas, sino cosas que al final son pérdida de tiempo. Podemos malgastarla siguiendo cosas que van a destruirnos. O podemos invertirla y sacar rédito, beneficio de invertirlo. ¿Y sabes cuál es la manera de invertir tu vida? Siguiendo a Jesús. No hay otra. No hay otra. Cuando tomamos esa decisión, nuestras vidas son transformadas y vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Quizás no siempre en milagros, a veces en dificultades, pero en medio de las dificultades, recuerda que el Señor estará contigo. Siempre, porque lo ha prometido. Y es Él el que tiene lo mejor para nuestras vidas. Y solo me gustaría terminar con un versículo, me gustaría dejarlo. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Seguirle a Él es lo mejor que podemos hacer. El Señor nos llama a venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién tiene bien para nuestras almas?
¿Quién tiene esperanza para nuestras vidas? ¿Quién tiene el poder para fortalecernos en medio de la debilidad? ¿Quién tiene la sabiduría absoluta y plena para guiarnos en medio de situaciones que no entendemos? Jesús. No hay otro. Nadie. Seguirle a Él es invertir sabiamente nuestras vidas. No hay otra mejor manera que seguirle a Él. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Pedro, de este hombre, con sus lagunas y sus debilidades, como cada uno de nosotros, Señor. Pero que su corazón tenía ese amor por ti, ese deseo de seguirte. Y gracias por la determinación que tenía de reconocer su debilidad, de reconocer su necesidad de ti, de acercarse a ti, de reconocer que no era digno de recibir tanta misericordia. Y gracias, Señor, que Él es ejemplo también para nosotros, porque Él estuvo dispuesto a abandonar todo para seguirte a ti. Señor, ayúdanos a seguirte cada día con todo nuestro corazón. Ayúdanos a dejar lo que tengamos que dejar, lo que tú nos pides. Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que tú estás hablándole para que deje, Señor, todo y te siga y está luchando en su corazón, pon una profunda determinación por seguirte, una profunda convicción por entregar su vida a ti y por reconocer que no hay otro camino. Solo hay un camino y ese eres tú, Jesús. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Todos necesitamos tu ayuda. Todos somos conscientes de que necesitamos de ti. Y gracias por tu palabra, porque nos recuerda precisamente que tú eres nuestra gran necesidad. Tú eres nuestro bien. Y queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Ni los problemas, ni nuestros deseos, ni nuestros sueños, sino tú, Jesús. Que seas tú. Y que tú te lleves la gloria en la vida, en nuestras vidas, en medio de tu iglesia, en medio de Manuel. Llévate la gloria, Señor. Exáltate, oh Rey. Gracias por tantas bondades y tantas misericordias, Señor. Amén. A ti sea la gloria.